¿Sabías que tenías que meter el dedo en la herida para descubrir el propósito de tu vida? Pero, ¿qué tienen que ver las heridas y mi vocación? Aurora María, ¿de qué me estás hablando? Pues no soy yo, sino San Juan Pablo II, en el capítulo cuarto de la dignidad y la vocación de la mujer, que vamos a empezar a leer en muy poquito. Y atención, porque hoy se pone bien calentito. Hoy hablaremos de cómo la división que hay entre el hombre y la mujer, que tanto daño nos hace, se debe a una herida muy profunda y que es la causa de que tú no sepas quién eres ni lo que has venido a hacer aquí. Así que como un buen médico, hoy vamos a abrir esa herida, la vamos a conocer muy bien y vamos a comenzar a ponerle solución, porque el conocimiento es el principio de la acción. Pues en muy poquito empezamos ya, vamos a irnos preparando. No tengáis miedo, sé que eso de entrar en las heridas suena muy mal, pero vamos con un gran compañero, con San Juan Pablo II y con la Iglesia del cielo y de la tierra y nosotros juntos. Os dejaré, como ya sabéis, en la cajita de descripción, pues mi email, por si queréis compartir algo íntimo y delicado conmigo, porque vamos a hablar de cosas íntimas, de la relación entre el hombre y la mujer. También nos dice San Juan Pablo II que el ser humano ha intentado ya poner remedio a este mal, ¿no? Que nos lleva a separarnos los unos de los otros, pero que no le está yendo demasiado bien. Así que veamos lo que nos dice el Papa. Pues si estáis preparados, voy a compartir ya la pantalla. Ya sabéis que esta es la página del Vaticano y mientras vamos esperando por si se une alguien más, os la voy a explicar un poquito para los que no sabéis. Aquí en la parte de arriba podéis encontrar a la izquierda todas las publicaciones de San Juan Pablo II. Imaginaos aquí qué filón tenemos. Esta es la parte de las cartas apostólicas y nosotros estamos en la carta apostólica Mulieris Dignitatem, que ya lo conocéis. También la tenéis en todos estos idiomas que vemos en la parte de la derecha. Nosotros la vamos a leer en español, pero podéis leerla en todos estos idiomas: alemán, Deutsch, español, francés, inglés. Bueno, también la podéis imprimir. De momento vamos a abrir ya el PDF y vamos a ir al capítulo número 4, Eva y María. Ya hablamos de la esperanza para sanar esa profunda herida. Bien, estoy buscando. Genial, pues yo ya estoy para comenzar. Hoy vamos a hablar de un concepto clave que se llama pecado. Y me gustaría que juntos fuésemos desgranando el concepto de pecado, que hoy en día está muy desusado. Yo misma, antes de mi conversión, pensaba que el pecado no existía, que era algo que se había inventado la Iglesia Católica para manipularnos. Así, tal cual lo creía, ¿eh? Y claro, el problema es que había olvidado que no es una manera de manipularnos ni de impedirnos que seamos libres, más bien todo lo contrario. El pecado es la consecuencia de una libertad mal usada
y nos daña a nosotros mismos. Vamos a irlo conociendo con San Juan Pablo II. Eva María, el principio y el pecado. Comencemos. Constituido por Dios en un estado de santidad, el hombre, tentado por el maligno desde los comienzos de la historia, abusó de su libertad, erigiéndose contra Dios y anhelando conseguir su fin fuera de Dios. Estamos hablando de lo que se llama el pecado original, el primer pecado, el pecado del principio, en el que abusamos de nuestra libertad. Quisimos ser como dioses, pero nos lo van a contar. Con estas palabras, la enseñanza del último concilio evoca la doctrina revelada sobre el pecado y en particular sobre aquel primer pecado que es el original, el principio bíblico, la creación del mundo y del hombre en el mundo, contiene al mismo tiempo la verdad sobre este pecado, que puede ser llamado también el pecado del principio del hombre sobre la tierra. Aunque la narración del libro del Génesis sobre este hecho está expresada de forma simbólica, como en la descripción de la creación del hombre como varón y mujer, desvela, sin embargo, lo que hay que llamar el misterio del pecado y más propiamente aún el misterio del mal en el mundo creado por Dios. Recordemos que en capítulos anteriores se nos decía que Dios nos había creado para el bien, nos había creado plenos, nos había creado en comunión con Él y en comunión el hombre y la mujer y también con todas las criaturas. Pero ¿qué pasó? Ese es el misterio del mal, ¿no? A veces nos preguntamos por qué, si Dios nos ha creado tan perfectos, ¿por qué nos sucede así? ¿Por qué nos herimos? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué en este caso, por ejemplo, podríamos preguntarnos por qué el hombre abusa de la mujer o la mujer, en cierto sentido, también del hombre? Pues la respuesta está en el mal uso que hacemos de nuestra libertad. No es que Dios quisiese el mal para nosotros. Seguimos. No es posible entender el misterio del pecado sin hacer referencia a toda la verdad acerca de la imagen y semejanza con Dios, que es la base de la antropología bíblica. Esta verdad muestra la creación del hombre como una donación especial por parte del Creador, en la que están contenidos no solamente el fundamento y la fuente de la dignidad esencial del ser humano, hombre y mujer, en el mundo creado, sino también el comienzo de la llamada de ambos a participar de la vida íntima de Dios mismo a la luz de la revelación. Creación significa también comienzo de la historia de la salvación. Precisamente en este comienzo, el pecado se inserta y configura como contraste y negación. El pecado es la negación de Dios, la negación de nuestra esencia, la negación de nuestra propia naturaleza. El ser humano se niega a ser lo que es y a reconocerse criatura y a reconocerse necesitado de Dios. Ese es el pecado. Es una transgresión, por decirlo de alguna manera, de nuestra propia esencia, de nuestra propia naturaleza. Seguimos. Se puede decir paradójicamente que el pecado presentado en el Génesis es la confirmación de la verdad acerca de la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Si esta verdad significa libertad, es decir, la voluntad libre de la que el hombre puede usar eligiendo el bien o de la que puede abusar eligiendo el mal, contra la voluntad de Dios. No obstante, en su significado esencial, el pecado es la negación de lo que es Dios como creador
en relación con el hombre y de lo que Dios quiere desde el comienzo y siempre para el hombre, creando al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza. Dios quiere para ellos la plenitud del bien, es decir, la felicidad sobrenatural que brota de la participación de su misma vida. Este párrafo es importante porque muchas personas piensan o pensamos, como yo pensaba antes, que Dios era malo porque le había hecho responsable del pecado. Dios no es responsable de nuestro pecado. Nosotros mismos, al elegir el mal, al no elegir lo que realmente nos conviene, pues nos alejamos de Dios voluntariamente. Seguimos. Creando el hombre y la mujer a su propia imagen y semejanza, Dios quiere para ellos la plenitud, es decir, la felicidad sobrenatural que brota de la participación de su misma vida. Recordemos que nuestra vida no la podemos construir nosotros solos por nuestra cuenta, que ese es el gran pecado del hombre, creerse Dios, creerse que por sí solo se puede construir una vida perfecta. Para poder tener esa vida plena, tenemos que estar unidos a nuestra fuente de todo bien, que es Dios mismo. Cometiendo el pecado, el hombre rechaza ese don y al mismo tiempo quiere llegar a ser él mismo como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿De acuerdo? El hombre se crea su propio código de leyes, independientemente de Dios, su creador. Si hoy en día miramos a nuestro alrededor o desde el principio de la historia del hombre, podemos reconocer ese pecado, esa tentación en la que constantemente vamos cayendo los seres humanos, de creernos como dioses, creernos capaces de poder construir nuestro mundo ideal con nuestras propias leyes. No quiere decir que los seres humanos no tengan que hacer leyes, lógicamente que sí. Necesitamos leyes, pero tienen que estar en consonancia con eso que somos, con el designio de Dios para nosotros, que es un designio bueno. Recordémoslo aquí, lo que Dios quiere. Dios quiere la plenitud del bien, la felicidad sobrenatural. Eso que en el fondo buscamos, lo que nos aleja de ello es el pecado, la herida del pecado. El pecado de los orígenes tiene su medida humana, su metro interior en la voluntad libre del hombre y lleva consigo, además, una cierta característica diabólica, como lo pone claramente de relieve el libro del Génesis. El pecado en el que caemos por tres motivos fundamentales que ya vamos a ir viendo, pero uno de ellos es la tentación. Una tentación que es de origen diabólico, que nos divide y nos separa de Dios, separa al hombre de la mujer, separa al hombre de su naturaleza, separa al hombre de la creación, etcétera, etcétera. El pecado provoca la ruptura de la unidad originaria, de la que gozaba el hombre en estado de justicia original, la unión con Dios como fuente de la unidad interior de su propio yo, en la recíproca relación entre hombre y la mujer, communio personarum, y por último, en relación con el mundo exterior, con la naturaleza. Aquí el Papa, la Iglesia, nos da tres dimensiones de las consecuencias del pecado, de las consecuencias
de alejarnos, de rechazar ese don que Dios nos da, ese regalo que Dios nos da de esa vida plena. La primera consecuencia, vamos a poner ese orden porque es el que el Papa nos da, la primera consecuencia es la unión con Dios. Nos separamos de Dios como fuente de vida. Esta separación de Dios tiene consecuencias en nuestro propio yo, en nuestra psicología, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Tiene múltiples consecuencias que las iremos viendo. Vivimos con una naturaleza caída. Decía Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que tenía consecuencias en la razón, ¿no? en el entendimiento, la manera que tenemos de entender el mundo, en la manera que tenemos de comprender lo que nos rodea, que tenía consecuencias también en nuestra sensibilidad, una tendencia a lo inmediato, a los placeres inmediatos, y que también tiene consecuencias en nuestra memoria, en aquello que recordamos, en nuestros recuerdos, creando también una memoria con tendencia a recordar el mal y a recordar el daño que nos han hecho, por ejemplo. Otra de las consecuencias de este pecado original es la recíproca relación entre el hombre y la mujer. Hay la comunión de las personas, que habíamos visto en el capítulo anterior, que Dios nos llamaba a la comunión perfecta. Hay una herida que hace que la relación entre hombres y mujeres sea desequilibrada, que no sea tan buena o tan placentera o tan digna como esa llamada que tenemos todos y que Dios nos hace a la comunión entre las personas. Y como ya veremos, no solo se refiere a cuestiones de pareja, sino a cualquier tipo de relación entre hombres y mujeres. Y por último, en la relación con el mundo exterior, con la naturaleza. Este quiebre, esta brecha, esta profunda herida también nos lleva a una mala administración de la naturaleza, a una mala relación con los animales, con nuestro entorno, que como vemos, pues también hoy en día está teniendo sus consecuencias. Es muy importante, he hecho esta pausa, porque estas tres dimensiones de las consecuencias de nuestras heridas, como veis, pues tienen un calado muy profundo, un calado muy profundo. Sigamos. La descripción bíblica del pecado original en el Génesis, en cierto modo, distribuye los papeles que en él han tenido la mujer y el hombre. A ello harán referencia más tarde algunos textos de la Biblia, como por ejemplo la carta de San Pablo a Timoteo, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar, y el engaño no fue Adán, sino la mujer. Sin embargo, como no cabe duda de que independientemente de esta distribución de los papeles en la descripción bíblica, aquel primer pecado es el pecado del hombre, creado por Dios, varón y mujer. Este es también el pecado de los progenitores y a ello se debe su carácter hereditario. En este sentido, lo llamamos pecado original. Aquí el Papa nos dice que el pecado es una responsabilidad de ambos, tanto del hombre como de la mujer, y ha llevado a que tengamos unas relaciones de desequilibrio que influyen profundamente en nuestras vidas, de generación en generación, desde que somos niños, y que tienen consecuencias graves, como las que hemos visto de no saber quiénes somos ni cuál es nuestra vocación. Vamos a analizar detenidamente cuáles son esas consecuencias y cómo podemos ponerles también una solución, ¿no? Con la ayuda de Dios creo que va a ser. Sigamos. Este pecado, como ya se ha dicho, no se puede comprender de manera adecuada sin referirnos al misterio de la creación del ser humano, hombre y mujer,
a imagen y semejanza de Dios. Mediante esta relación se puede comprender también el misterio de aquella no semejanza con Dios, en la cual consiste el pecado y que se manifiesta en el mal presente en la historia del mundo. Aquella no semejanza con Dios, el único bueno, que es la plenitud del bien. Si esta no semejanza del pecado con Dios, santidad misma, presupone la semejanza en el campo de la libertad y de la voluntad libre, se puede decir que precisamente por esta razón la no semejanza contenida en el pecado es más dramática y más dolorosa. Entendemos bien, podemos comprender que la semejanza con Dios, que es el bien máximo, la belleza absoluta, pues trae muchos beneficios para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro intelecto, para nuestra voluntad. Vamos a ser capaces de elegir el bien, de reconocer el bien. Sin embargo, la no semejanza con Dios, el alejarnos de Dios, nos va a llevar a no distinguir el bien del mal y a tomar decisiones bien dramáticas. Vamos a conocer estas decisiones dramáticas. Además, es necesario admitir que Dios, como Creador y Padre, es aquí agraviado, ofendido, y ofendido ciertamente en el corazón mismo de aquella donación que pertenece al designio eterno de Dios en su relación con el hombre. Lógicamente, el que más gravemente es herido es Dios. En su relación con el hombre también existe ese dolor. Leemos en otro pasaje de San Pablo como dice que el Espíritu Santo gime con dolores inenarrables, ¿no? Al mismo tiempo, sin embargo, también el ser humano, hombre y mujer, es herido por el mal del pecado, del cual es autor. El autor del pecado es el ser humano, al usar mal su libertad. El texto del libro del Génesis lo muestra con las palabras con las que claramente describe la nueva situación del hombre en el mundo creado. En dicho texto se muestra la perspectiva de la fatiga con la que el hombre habrá de procurarse los medios para vivir. Consecuencia de nuestro pecado es el trabajo agotador, no el trabajo en sí, que ya nos dice que el designio de Dios fue que trabajásemos para administrar la tierra, sino que sea excesivamente fatigoso, así como los grandes dolores con que la mujer dará a luz a sus hijos. Aquí encontramos por primera vez en el texto del Génesis, ¿no?, la palabra dolor y la palabra fatiga. Es decir, que las consecuencias del pecado son las heridas, los dolores, las fatigas, los esfuerzos que vivimos y que sufrimos. Todo esto, además, está marcado por la necesidad de la muerte, que constituye el fin de la vida humana sobre la tierra. De este modo, el hombre como polvo volverá a la tierra, porque de ella has sido extraído. Eres polvo y en polvo te convertirás. Imaginaos la gravedad tan tremenda de esa herida que hemos creado al elegir mal nuestra libertad y lo importante que es aprender a elegir de nuevo bien, porque las consecuencias de esa herida son la muerte, son el sufrimiento, el dolor en el parto, las enfermedades, todo ello son consecuencias de esa herida tan grave, tan profunda. Estas palabras son confirmadas generación tras generación, pero esto no significa
que la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano, tanto mujer como hombre, haya sido destruida por el pecado. Significa, en cambio, que ha sido ofuscada. Ahora os voy a explicar un poco qué significa esta palabra. Y en cierto sentido, rebajada. Hago aquí de nuevo paréntesis para explicarlo porque el cristianismo católico en esto es muy claro y se diferencia de otros cristianismos que surgen a partir de otra herida muy profunda, que es la de Lutero, la separación de los luteranos de las iglesias protestantes. Lutero considera que la naturaleza humana está completamente destruida y de hecho identifica las consecuencias del pecado con el mismo pecado y que prácticamente pues la naturaleza humana no sirve para nada y no se puede sacar nada bueno de ella. Sin embargo, los católicos no creemos eso. Eso es muy importante. Los católicos pensamos que la imagen de Dios en el ser humano, tanto hombre como mujer, no está destruida del todo, sino ofuscada, oscurecida, rebajada. Eso tiene sus consecuencias que vamos a ir viendo, pero no es el fin, ¿de acuerdo? Por eso nosotros siempre creemos en la dignidad del ser humano. Consecuencia de este pensamiento luterano son muchas de las ideologías actuales que parten del hecho de pensar que la naturaleza humana no tiene remedio. Entonces, tengamos esto en cuenta. No solo no tiene remedio, sino que prácticamente no tiene valor. En efecto, el pecado rebaja al hombre, como nos lo recuerda también el Concilio Vaticano II. Si el hombre, por su misma naturaleza de persona, es ya imagen y semejanza de Dios, quiere decir que su grandeza y dignidad se realiza en la alianza con Dios, en su unión con Él, en el tender hacia aquella unidad fundamental que pertenece a la lógica interna del misterio mismo de la creación. El ser humano sigue tendiendo hacia Dios y para sanar esa herida tenemos que potenciar esa unión, esa alianza con Dios, porque Él nos tiende la mano. Pero eso vamos a verlo un poquito más adelante. Esta unidad corresponde a la verdad profunda de todas las criaturas dotadas de inteligencia y en particular del hombre, el cual ha sido elevado desde el principio entre las criaturas del mundo visible mediante la eterna elección por parte de Dios en Jesús. En Cristo nos ha elegido antes de la fundación del mundo, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. La enseñanza bíblica, en su conjunto, nos permite afirmar que la predestinación concierne a las personas humanas, hombres y mujeres, a todos, y cada uno sin excepción. Es decir, a pesar de ese pecado, a pesar de esa gravísima ofensa, Dios nos tiende su mano, no se olvida de nosotros y su voluntad desde el principio es restaurar esa relación rota. Aquí hay una palabra que podemos subrayar porque puede llevarnos a confusión. Es la palabra predestinación. A los que queráis profundizar un poquito más, os recomiendo ir al Catecismo de la Iglesia, que nos habla en varios numerales acerca de la predestinación. Pero yo os la intento explicar un poquito. Ya sabemos que Dios está más allá del tiempo o de la historia. Él ve ya todo en su conjunto. Así que ya, como un buen padre que cuida de sus hijos, ya sabía que íbamos a usar mal nuestra libertad y puso su remedio en Cristo. Ya tenía
a las personas, a todas las personas, a todos hombres y mujeres, como destinatarios de su amor, de ser sus hijos adoptivos. También, sin excepción, sin ninguna excepción, todos estamos predestinados a ser hijos adoptivos de Jesucristo, pero algunos van a aceptarlo y otros no. ¿De acuerdo? Eso es importante, eso también es una de las distinciones de la teología católica, ¿de acuerdo? Que se distingue, por ejemplo, del calvinismo. Nosotros consideramos que todos estamos predestinados a ser hijos adoptivos, que Dios ya en su eterna y maravillosa voluntad lo quiso, pero que algunos pues no van a aceptarlo, algunos van a seguir negando ese regalo que Dios nos da y no van a querer seguir este camino que vamos a ver ahora. Él te dominará. Vamos ya al grano. ¿Qué es lo que pasó entre el hombre y la mujer? ¿Por qué no vivimos relaciones idílicas? ¿Y cuáles fueron las consecuencias concretas de ese pecado en nuestra relación recíproca? Que recordemos que así tenía que ser, dignidad y relación recíproca, entregarnos el uno al otro para santificarnos. Bien, la descripción bíblica del libro del Génesis delinea la verdad acerca de las consecuencias del pecado del hombre, así como indica igualmente la alteración de aquella originaria relación entre el hombre y la mujer, que corresponde a la dignidad personal de cada uno de ellos. Hemos sido creados iguales en dignidad, diferentes en nuestros propósitos y en muchas de nuestras características, pero iguales en dignidad. El hombre, tanto varón como mujer, es una persona y por consiguiente la única criatura sobre la tierra que Dios ha amado por sí misma. Dios nos ama porque sí, no porque quiera algo concreto de nosotros, sino porque sí, con un amor gratuito. Y al mismo tiempo, precisamente esta criatura única e irrepetible no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ese es el gran misterio maravilloso del ser humano. Llega a su plenitud cuando se entrega a los demás. De aquí surge la relación de comunión en la que se expresan la unidad de los dos y la dignidad como persona tanto del hombre como de la mujer. Dios había pensado las relaciones del hombre y de la mujer como un vínculo de comunión que lleva a ambos a la plenitud. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias en este sentido del pecado original? Pues vamos a verlo un poquito después. Por tanto, cuando leemos en la descripción bíblica las palabras dirigidas a la mujer, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará, descubrimos una ruptura y una constante amenaza precisamente en la relación a esta unidad de los dos, que corresponde a la dignidad de la mujer y de la semejanza de Dios en ambos. Como vemos, después del pecado original, lo que nos ocurre es que nuestra razón para elegir el bien, para elegir lo bueno y para ver en el otro a un semejante está rota. Ya no vemos en el otro un semejante y nos vemos impulsados principalmente más bien por nuestra sensibilidad concupiscente, que diría Santo Tomás, por nuestras apetencias. Y así le ocurre a la mujer, que acaba siendo realmente adicta al hombre que la acaba dominando. La sensibilidad en la mujer está rota y en el hombre también.
Y nos tenemos que dar cuenta de eso, porque nos lleva a tomar decisiones que no solo ahondan más en esa herida primigenia, sino que nos causan más heridas, nos causan heridas más profundas. Ya no vemos el bien a largo plazo al que somos llamados, sino que nos dejamos llevar, diríamos, por nuestros instintos, simplemente por el placer. Pues a ver por dónde íbamos. Vale, ya descubrimos esta ruptura. Esta es la primera herida. Estas son las consecuencias, las graves consecuencias. Y esto es una amenaza para la mujer. La mujer se ve dominada por el hombre y, esclava de alguna manera del hombre. Pero esta amenaza es más grave para la mujer, según dice el Papa. En efecto, al ser un don sincero, la mujer se entrega sinceramente al hombre y por consiguiente, al vivir para el otro, aparece el dominio. Él te dominará. Esta es la tragedia del ser humano si no aceptamos el remedio que Dios nos da. Hay remedio. Primero, la conciencia de ello, la conciencia de lo que pasa. Este dominio indica la alteración y la pérdida de la estabilidad de aquella igualdad fundamental que en la unidad de los dos poseen el hombre y la mujer, y esto sobre todo con desventaja para la mujer, mientras que solo la igualdad resultante de la dignidad de ambos como personas puede dar a la relación recíproca el carácter de una auténtica comunión personarum. ¿Cómo restaurar esta comunión entre las personas? Si la violación de esta igualdad, que es conjuntamente don y derecho que deriva del mismo Dios creador, si la violación de esta igualdad, que es conjuntamente don y derecho que deriva del mismo Dios creador, comporta un elemento de desventaja para la mujer, al mismo tiempo disminuye también la verdadera dignidad del hombre. Efectivamente, si lo pensamos, si lo recapacitamos, el hecho de que el hombre intente dominar a la mujer, en el fondo está llevando consigo que el propio hombre pierda su dignidad, porque él también se deja llevar por esos instintos, por esos placeres básicos, sin tener en cuenta que quien tiene delante es un ser tan digno como él. Y se le olvida. Tocamos aquí un punto extremadamente delicado de la dimensión de aquel ethos inscrito originalmente por el Creador en el hecho mismo de la creación de ambos a su imagen y semejanza. Pues como dijimos en el capítulo anterior, los valores que tenían que regir al ser humano desde esa igualdad de dignidad se ven también rotos. Durante muchos siglos así ha sido. La mujer pues no ha tenido los mismos derechos que el varón y me refiero a los derechos básicos, a los derechos naturales, sino que era una propiedad del hombre y así era, hasta hace relativamente poco. Seguimos. Esta afirmación del Génesis 3:16 tiene un alcance grande y significativo. Implica una referencia a la relación recíproca del hombre y de la mujer en el matrimonio. El matrimonio, recordemos que Dios lo creó como una institución natural en la que hombre y mujer tenían que cuidarse el uno al otro, tener hijos, cuidar a los hijos y relacionarse con su entorno de una manera digna, tanto el uno como el otro. Se trata del deseo que nace en el clima del amor esponsal, el cual hace que el don sincero de sí misma
por parte de la mujer, hay respuesta y complemento en un don análogo por parte del marido. Es decir, cuando la mujer se entrega con sinceridad al hombre, esa misma entrega debería de venir de parte del marido. Una entrega sincera, no de sumisión o de dominio. Solamente basándose en este principio, ambos, y en particular la mujer, puede encontrarse como verdadera unidad de los dos, según la dignidad de la persona. La unión matrimonial exige el respeto y el perfeccionamiento de la verdadera subjetividad personal de ambos. La mujer no puede convertirse en objeto de dominio y de posesión masculina. Las palabras del texto bíblico se refieren directamente al pecado original y a sus consecuencias permanentes en el hombre y en la mujer. Ellos, cargados con la pecaminosidad hereditaria, llevan consigo el constante aguijón del pecado, es decir, la tendencia a quebrantar aquel orden moral que corresponde a la misma naturaleza racional y a la dignidad del hombre como persona. Esta tendencia se expresa, bueno, esto lo vamos a ver ahora, pero aquí hace mención a algo que es de suma importancia. La naturaleza racional del ser humano es lo que nos va a permitir que controlemos, que seamos señores de nuestro cuerpo, de nuestra sensibilidad, de nuestras apetencias. Pero la razón también está dañada por esta herida del pecado y eso también debemos de darnos cuenta. Y ahora nos va a explicar de qué manera estamos dañados en lo que se llama la triple concupiscencia. 3 aspectos en los que tenemos que poner nuestra atención para poder, con la ayuda de Dios, tenerlos un poquito más controlados. Bien, esta tendencia se expresa en la triple concupiscencia, que el texto apostólico precisa como concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la vista, se nos va la vista, concupiscencia de la carne, es decir, las pasiones, y soberbia de la vida. 3 cosas, la vista, las pasiones y la soberbia. Es decir, creer que nosotros podemos y sabemos elegir bien sin la ayuda de Dios. Las palabras ya citadas del Génesis indican el modo con que esta triple concupiscencia, como aguijón del pecado, se dejará sentir en la relación recíproca del hombre y de la mujer. No quiere decir con ello que todo esto sea malo per se, sino que es malo si nosotros no sabemos ponerle un freno racional, equilibrarlo con la ayuda de Dios para que nuestra relación vuelva a ser de nuevo una relación digna. Si nos dejamos llevar por los ojos, por las pasiones y por nuestra propia soberbia para imponernos al otro, pues tendremos el problema. Seguimos. Las mismas palabras se refieren directamente al matrimonio, pero indirectamente conciernen también a los diversos campos de la convivencia social, aquellas situaciones en las que la mujer se encuentra en desventaja o discriminada por el hecho de ser mujer. La verdad revelada sobre la creación del ser humano como hombre y mujer constituye el principal argumento contra todas las situaciones que, siendo objetivamente dañinas, es decir, injustas, contienen y expresan la herencia del pecado que todos los seres humanos llevan en sí. Los libros de la Sagrada Escritura confirman en diversos puntos la existencia efectiva de tales situaciones, que es cierto, no podemos ser negacionistas, porque así tampoco avanzamos. Efectivamente, se han dado y se dan situaciones en las que la mujer está siendo abusada.
y proclaman al mismo tiempo la necesidad de convertirse, es decir, purificarse del mal y liberarse del pecado, de cuanto ofende al otro, de cuanto disminuye al hombre, y no solo al que es ofendido, sino también al que ofende. Este es el mensaje inmutable de la palabra revelada por Dios. De esta manera se explicita el ethos bíblico en toda su amplitud. Perdón. El pecado y la opresión que el hombre puede hacer sobre la mujer hace que también el hombre pierda su dignidad. Y de eso pues tenemos muchos ejemplos. Cuando el hombre se deja llevar por los ojos, por sus deseos y por sus ganas de someter. En nuestro tiempo, ahora vamos a ver la solución que hemos intentado poner los seres humanos, que lo que ha hecho ha sido causar más heridas, porque en el fondo lo que estamos haciendo es un signo de machismo en vez de potenciar los valores reales que tenemos las mujeres y de dar valor a lo que hacemos, a lo que nos gusta, a lo que se nos da bien, a nuestra propia sensibilidad. Lo que estamos intentando es ser como hombres, que en el fondo es otro tipo de dominio y, y dar rienda suelta también nosotras a una libertad mal entendida, también a dejarnos llevar por los ojos, por la carne y por la soberbia. Y esto ha llegado a tal extremo que llegamos hasta, vamos a ver lo que nos dice Papa, hasta dónde llegamos. En nuestro tiempo, la cuestión de los derechos de la mujer ha adquirido un nuevo significado en el vasto contexto de los derechos de la persona humana. Iluminando este programa, declarado constantemente y recordado de diversos modos, el mensaje bíblico y evangélico custodia la verdad sobre la unidad de los dos, es decir, sobre aquella dignidad y vocación que resulta de la diversidad específica y de la originalidad personal del hombre y de la mujer. Por tanto, también la justa oposición de la mujer frente a lo que expresan las palabras bíblicas, Él te dominará, no puede de ninguna manera conducir a la masculinización de las mujeres. La mujer, en nombre de la liberación del dominio del hombre, no puede tender a apropiarse de las características masculinas en contra de su propia originalidad femenina. Existe el fundado temor de que por este camino la mujer no llegará a realizarse y podría, en cambio, deformar y perder lo que constituye su riqueza esencial. Se trata de una riqueza enorme. En la descripción bíblica, la exclamación del primer hombre al ver la mujer que ha sido creada es una exclamación de admiración y de encanto que abarca toda la historia del hombre sobre la tierra. Y voy a leer solo hasta ahí, porque se me está haciendo ya un poquito largo y me tengo que ir a por mi medicina. La medicina que sana mis heridas. Pero eso lo veremos otro día. En este último párrafo creo que está la solución que la Iglesia debe de otorgar al problema entre el hombre y la mujer. El problema entre el hombre y la mujer no se soluciona haciendo que la mujer envidie al hombre y que tome sus características. Por ejemplo, una de ellas es que cada vez ponderamos más, damos más valor a lo externo, a lo social. Por ejemplo, a las redes sociales. Parece que lo íntimo, lo privado, lo doméstico no tiene valor. Y eso no es liberación, ni mucho menos. Así que tanto hombres como mujeres necesitamos hacernos eco de lo que dice el Papa San Juan Pablo II. Hombres, ayudad a las mujeres
a que recuperemos nuestra valía, a que nos comprendamos mejor, comprendiéndonos vosotros a nosotras. Yo creo que este libro nos puede ayudar. Pues para terminar, voy a leer lo que nos dice aquí nuestro amigo Sergio. Yo creo, a raíz del pecado original, todos tenemos nuestra propia naturaleza herida y de ahí vienen los distintos desórdenes que puede llegar a tener una persona. Efectivamente, el pecado original nos crea graves desórdenes a todos, pero luego los pecados sociales y personales inciden e insisten más en esa herida. Así que nos vemos el próximo día. Espero que os haya servido esta lectura contemplativa, especialmente a vosotras mujeres. Este último párrafo deberíamos de leernos varias veces. Yo misma caí en el engaño de pensar que tenía que ser como un hombre y eso puede llegar hasta la propia negación de tu esencia, hasta herirte el cuerpo, hasta agredir la vida que llevas en tu vientre. Hasta ahí puede llegar. Así que unidos, juntos, hombres y mujeres, ayudemos a las mujeres a recuperar su dignidad y a los hombres también. Por eso hoy tengo aquí a San José y a la Virgen María, imagen concreta de lo que estamos llamados a ser. Yo pido a Dios muchos santos sacerdotes que sepan comprender y ayudar a las mujeres, porque muchas heridas que tenemos muchas mujeres causadas por los hombres y por nuestra ignorancia también, yo creo que las puede sanar un hombre que sepa escucharnos bien. Pues nos vemos pronto la semana que viene con un nuevo capítulo de la dignidad y de la vocación de la mujer. Muchas gracias por seguirme. A vosotros también. Adiós.